Buenos días, bienvenidos a Práctico PM, su canal de herramientas y técnicas para la dirección de proyectos. El día de hoy estaremos viendo una herramienta que es básica para la toma de decisiones, sobre todo en procesos de riesgos y en procesos de calidad. Yo estoy hablando del árbol de decisiones. El árbol de decisiones es un proceso que se utiliza. Es una herramienta que se utiliza entre los procesos de evaluación de riesgos, planificación de la calidad, aseguramiento y control de la calidad dentro de lo que es el marco de la norma ISO 21500. Esta herramienta toma su nombre precisamente al parecer la raíz de un árbol donde se van bifurcando o partiendo en más según sea requerido las opciones de las actividades de lo que pudiera ocurrir después de una secuencia de actividades. Es un método analítico y presenta estas alternativas que facilita en cierta medida la toma de decisiones, sobre todo porque en un momento dado vamos a tener información cuantitativa, no nada más cualitativa, de los efectos que podría tener esa toma de decisiones respecto a riesgos, beneficios y cantidad de trabajo que se pudiera hacer o el uso de recursos. Como decía, el nombre se deriva de la apariencia de un modelo parecido a un árbol y tiene mucha relación con lo que es teoría de decisiones. En muchos casos se usa esta herramienta combinada con el valor monetario esperado, que en su forma más básica es el producto de la probabilidad de un evento por su costo total. Es decir, nos da un costo estimado que nos sirve como referencia de cuánto sería el efecto probabilístico de una acción o un costo al tomar una acción determinada. No quiere decir que se vaya a hacer el costo final, porque el costo final está definido por la ocurrencia 100% de ese evento, o cero en caso de que no ocurriera, pero sí nos da una referencia de cuánto tenemos que tomar como resguardo para dicho efecto, basado precisamente en la distribución de probabilidad. ¿Cuándo son útiles? Cuando es necesario definir entre varias alternativas o cursos de acción, pero que estén bien definidas, aceptar o rechazar. Hay veces que nada más se puede hacer una u otra, y entonces vemos qué camino conviene. Por ejemplo, aumentar o no la capacidad de producción, construir o no una bodega, seguir o no una actividad, definir si compramos un seguro o no, si se toma una fianza o no, si se decide cambiar un material o no y cuáles son las implicaciones. También pueden ser con base a incertidumbres en un momento determinado. Parte del efecto son acciones que son inciertas, es decir, hay una probabilidad de que ocurra una u otra o hasta una tercera y una cuarta. Por ejemplo, probabilidad de éxito de una campaña, probabilidad de fracaso o probabilidad de un éxito intermedio. Probabilidad de tener éxito en las ventas en ciertos porcentajes, etc. Los objetivos deben estar claros, es decir, nosotros al final tenemos que tener una definición de la actividad específica que se va a hacer. Aumentar unas ventas 20%, aumentar las ventas 15%, aumentar las ventas 50%. ¿Cómo empieza a funcionar esto? La nomenclatura en un árbol de decisiones. Los nodos de decisión se anotan como cuadrados, es decir, una alternativa u otra, y esa es una decisión de quien está dirigiendo la técnica, quien está ejecutando la técnica. Nada más se puede ir por un camino u otro. Los nodos de incertidumbre son círculos y esto implica una distribución de probabilidades. Ahí la probabilidad de un evento puede ser mayor que la de otro y no tiene que ver con la decisión que se haya tomado, que pueda tomarse en ese momento. Al final, para marcar dónde se termina la actividad o el resultado, dónde está el costo final, es normalmente con un triángulo. No muchos programas de computación que diseñan y donde se pueden programar o utilizar como herramienta computarizada para definir árboles de decisión cuentan con el triángulo, pero normalmente si se hace manualmente se puede poner para indicar la terminación. Los eventos se unen con líneas o ramas de árbol, precisamente de ahí el nombre de árbol de decisiones. También se pueden poner o se deben poner los costos o beneficios asociados a una decisión, es decir, para implicar qué es lo que ocurre si nos vamos por un lado u otro y sea más clara la toma de decisiones.
igualmente las probabilidades deben estar en la rama que corresponde a ese evento, normalmente entre paréntesis, pero pueden estar bien diferenciadas y es suficiente. Los valores asociados del costo de cada actividad, si ocurriera, se deben poner junto al triángulo. Es decir, en un momento determinado, el recorrer una rama completa tiene un costo. Y eso es lo que se va a poner en el triángulo. El diseño va haciéndose de inicio a fin, tomando por una decisión inicial y una rama a la vez. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Hay que saber en qué podemos decidir y qué no, cuáles son nodos de decisión y cuáles son nodos de incertidumbre. Eso tiene que quedar bien claro. Y los valores deben, al final de cada rama, deben estar bien definidos. Y lo vamos a ver en este ejemplo. Aquí tenemos el costo final de acuerdo a cierto tipo de actividades. Llevamos primero en un nodo de decisión. Y de ahí surgen dos alternativas, el camino A y el camino B. No se puede tomar los dos, o va por uno o va por otro. Y eso es lo que vamos a definir. Y dentro del camino B, ¿cuál nos convendría más? O del camino A, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos que llegamos a un nodo probabilístico y tenemos que la probabilidad de que se vaya por el camino A1 es 70%. Ahorita veremos esta parte que la complementamos en un segundo. Tenemos que el camino A2 es un 30%, es decir, el nodo probabilístico donde se divide el A1 y el A2 son 70 y 30%. Cuando llegamos al A11, que es seguir por el camino A1, vemos que se bifurca, ¿sí? Tenemos A11 y A12. Cada una de esas actividades tiene una probabilidad, la primera 60% y la segunda 40%. Vemos que en estos casos, estas son las últimas opciones, la última actividad y ya tiene un costo asociado. Si seguimos y tomamos la rama del camino A por A11 y A1 y A11, llegamos a un costo de 700 pesos o 700 dólares, 700 unidades monetarias. Si tomamos la alternativa A con A1 y luego A12, tenemos un costo final de 500 pesos o 500 unidades monetarias. Si tomamos la alternativa o sucede la alternativa que va más bien de A y luego A2, el costo es de 2000. ¿Qué quiere decir? Pues a nosotros nos convendría que fuera A1 y A2, pero eso no es algo que podamos definir o podamos decidir completamente. Si nos vamos por el camino B, llegamos a un nodo probabilístico donde hay una alternativa de ocurrencia B1 que es 60% con un costo final de 600 y un B2 que con una probabilidad de 40% y un costo final de 1200. Obviamente a todas luces nos interesaría o nos gustaría que fuera pues el costo de 500 y si no el costo de 600 y así nos vamos. Pero tenemos que considerar que al final podría ser un costo de 2000. Ahora, ¿cómo calculamos cuál es mejor? Precisamente usamos lo que es el valor monetario esperado, multiplicando los efectos de la probabilidad por los costos asociados. En este caso, el seguir el valor monetario esperado por la rama A implica una probabilidad del 42%. Este 42% es pasando los dos nodos. Pasar del nodo, el primer nodo de la ruta A que sale a la rama A1 implica un 70% y llegar al primer triángulo con un costo de 700 unidades monetarias es de 60%. 60% por 70% nos da 42%. Eso multiplicado por 700. Lo mismo en el otro caso. Para la alternativa del costo de 500 tenemos una probabilidad del primer nodo de 70% y el segundo uno de 40%. Multiplicando 70% por 40% nos da 28% por 500. Y la otra rama que es, si sumamos 42% más 28% nos da el 70% que tenemos en el segundo nodo. La ruta que va de la actividad A a la A2 es un 30% y eso se multiplica por 2000. Nos da un valor monetario esperado de 1034. Nótese que 1034 no es ninguna de las cantidades que está ahí mencionada, pero es un valor monetario esperado promedio de lo que nos costaría si tomáramos la ruta A.
Si hacemos lo mismo con la ruta B, el costo es de 840. Aquí la diferencia es lo suficientemente fuerte para que sea muy fácil tomar una decisión. Es decir, nos conviene tomar la ruta B, es la de menor costo, aunque dependiendo de la tolerancia al riesgo, alguien podría decir, bueno, nos podría salir mejor tratar de que fueran 500 o 700. Hay una probabilidad del 70% de que fuera cualquiera de esos dos, entonces vamos por eso. Al final es una decisión que el director del proyecto, el director del proceso, el equipo en conjunto o hasta el patrocinador deben de tomar. Aquí simplemente se muestra la herramienta de lo que serían las consecuencias y los probables caminos que hay para llegar a ellas. En otro ejemplo, si cambiamos estos números, igual tenemos un nodo de decisión, tenemos la primera ruta A, la ruta B. De la ruta A tenemos una decisión que nos lleva a otro nodo que es 60%, el otro es un 40%, nótese que aquí cambiamos de 70-30 a 60-40. Y el costo es mayor, 2.500, hay una probabilidad de 40% si seguimos la ruta A a 2. Si seguimos las otras dos rutas posibles, A1, A11, con 42%, el costo sería 300, y con un 18% lo que sería A1, A12, para llegar a un costo de 200 unidades monetarias. En cambio, si seguimos por la ruta B, tenemos la ruta B1, un costo de 900, y la ruta B2 con un costo de 1600. En este caso, la distribución de probabilidades es 50 y 50. Si sacamos los valores monetarios esperados, tenemos que en la ruta A es 1162 y la ruta B 1250. Aquí son muy cercanos los valores, pero la mejor opción, y aquí también tiene que ver la probabilidad de que nos toque el valor más alto, pero a la vez el más bajo, es la ruta A. No hay una solución, es un indicativo nada más que puede conjugarse con muchas otras herramientas para una toma de decisión adecuada. Al final de cuentas, esta es una decisión y responsabilidad de los directivos del proyecto. Consideraciones, vemos que funciona mejor con el valor monetario esperado, que el resultado esperado bajo el sistema no es el que sería el resultado real, sino cualquiera de ellos posibles, como ya se había indicado, y al ser un evento probabilístico se debe tomar una decisión. No se puede decir, esta es la alternativa y porque nos dijo la herramienta esto debe ser. Al final hay una decisión y lo mejor es que sea consensuada con el equipo. Agradezco su tiempo y quedo a sus órdenes. Si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal. Muchísimas gracias. Soy Rafael Díaz.